tenido el privilegio de poder traerles una pequeña palabra. Pero como usted vio, lo más importante aquí es honrar al Espíritu Santo. Lo más importante, mis amados hermanos, y les quiero comentar, es tener una vivencia con el Espíritu de Dios. Es habitar constantemente en la presencia del Señor. Amén. Hermano, no importan nuestras falencias, porque no somos infalibles. Somos hombres y mujeres que ciertamente nos equivocamos. Y no va a ser algo que por ser creyente no le va a pasar. Yo le quiero invitar a que usted vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 6. Vaya conmigo a Efesios 6. Ya ni sé si quiero predicar, hermanos. 6:10, por favor. Vamos a leer hasta el verso 18. Yo les quiero comentar de que una de las palabras que el Señor ministraba a mi corazón de una manera muy fuerte, y es como nosotros necesitamos reconocernos los unos a los otros. Tenemos que saber quiénes somos en el Señor. Tenemos que saber, amado hermano y hermana, que somos todos una familia de Dios. Pero sabe que para reconocer eso muchas veces, yo voy a tocar a un rey en esta mañana, pero antes de llegar al clímax de este pasaje quiero tocar otros con usted, amén. Y quiero que nos demos cuenta, en este pasaje nos va a hablar de la armadura de Dios, amén. Dice la palabra así: por lo demás, estoy leyendo la BTX por si alguien se lo pregunta. Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, dice. El 11, vestidos de la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas. ¿De quién? Del diablo. ¿Le dice de su hermano? ¿Le dice de su hermana? ¿Le dice de una familia? ¿Le dice de sus hijos? No, le dice del diablo. Escuche bien. Porque no tenemos la lucha, porque no tenemos la lucha contra carne y sangre. Esa frase, hermano, muchas veces se nos olvida rápidamente. Sino contra los que, lea conmigo, principados, potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, enemigos, escuche bien lo que va a hacer. Por eso tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo esto, estar firmes. Hago una pausa ahí. Esto, les cuento, hace muchos años mi esposa y yo vivíamos en un pequeño piso que aunque fuera el día más claro no entraba luz. Y la primera palabra que el Señor me daba a mí como para compartir a mi familia era esta palabra. Yo recuerdo que hice toda una presentación y todo porque se podía transmitir a mi tele y toda la onda esa, como digo yo. Y recuerdo que me decía el Señor: tienes que regresar a esa primera palabra. ¿Sabes por qué? Porque tú apenitas, dice, tocaste lo más mínimo de eso. Pero trajiste una palabra para la familia. Y hermanos, nosotros somos la familia de Dios, ¿me entiende? Pero el Señor me daba cierta claridad en esa palabra. Un poquito más, diría yo. Muchas veces nosotros tomamos la armadura de Dios. Sígame en su imaginación si puede. Si usted es un militar, yo no he sido militar físicamente, pero tengo un amigo que es militar y él me dice, y también he visto muchas películas de militares que me gustan. No sé por qué siempre me ha gustado la lucha, no sé si podría yo físicamente hacer eso, pero escúcheme bien. La armadura de Dios, hermanos, muchas veces hay hermanos y hermanas, y uno mismo muchas veces está en esa situación. Y no quiero decir que usted se va a quitar y se va a poner la armadura de Dios, porque esa enseñanza creo que ya todos aquí lo tenemos claro. Pero visualmente muchas veces usted no sabe desarmarse en la presencia de Dios. Siempre está armado hasta los dientes. Imagínese esto, hermano. Un soldado de la antigüedad con su armadura pesada ahí. ¿Cómo cree que ese soldado comía?
cuando volvía al castillo? ¿Cómo cree hoy en día que un soldado que ha ido a Afganistán, a cualquiera de estas batallas que hay, o las que están en Ucrania, cómo cree que cuando ellos regresan a que se les sea sanado, cree que se dejan que los médicos los sanen con la armadura? ¿Cree que ellos se sanan y no se quitan, no se bajan los rifles, las pistolas? ¿Cómo cree, hermano, que es sanado un militar, uno que va a la batalla? Primero se quita las armas. Porque ¿sabe qué? Cuando usted está en la presencia, cuando usted regresa a casa, véase aquí como su casa. Cuando usted viene a casa, hermano, no necesita estar armado hasta los dientes. ¿Sabe por qué? Porque está en un lugar seguro. Se lo digo por si no me ha escuchado. Cuando usted llega a casa, desármese. No ande pendiente quién lo va a apuñalar por la espalda, porque eso es para la batalla, el campo de la batalla de la mente, como diría Joyce Meyer. ¿Me entiende? Y ese normalmente estamos en ese libro con 24/7 que no sabemos cuándo estamos en paz. No hay shalom muchas veces para nosotros. Pero quiero enseñarle un principio. Como vuelvo y digo, hay una prédica muy clara y creo que Mike nos ha enseñado perfectamente la armadura. No me lo pongo para guerrear, no me lo pongo para orar. Sepa eso, creo que ya lo tenemos pasado. Y si me caigo, no se preocupe, ya me levantaré. Siento que estoy raro. Dice aquí: por eso tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo esto, estar firmes. Estad firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Se nos olvida que el calzado nuestro es el evangelio del shalom, que aunque usted vaya por valle de sombra de muerte, tranquilo, el Señor va con usted. Aunque estemos en batalla, hermanos, ahí debe de haber paz en medio de nosotros. Estad firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y el calzado de vuestros pies. Ya leéis. En todo tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno y no de su hermano. Si usted está tirando dardos, quiere decir que usted es del campamento contrario. Cuidado con eso. Aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchas veces nos quedamos hasta ahí, pero quiero leerle una porción muy especial, traerle claridad hoy. Dice, verso 18, que es muy importante, adelante, dice: orando en todo tiempo en el Espíritu. Escuche bien, se lo leo otra vez: orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ellos y con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Verso importante y clave en este pasaje. Dice, léalo conmigo si puede. Léalo un poquito audible para que usted mismo se escuche lo que está leyendo. Dice: y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio. 20 dice: por el cual soy embajador en cadenas, para que valerosamente hable de él como debo de hablar. La armadura de Dios se nos es dado a los santos para que hombres y mujeres de Dios podamos avanzar el reino de Cristo. Esa parte se nos olvida cuando hablamos de la armadura de Dios. Muchas veces se nos olvida que es para el avance del reino. Es para que el reino de Dios avance en medio. Pero ojo, no solamente es por un Pablo, no solamente es por cualquier apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. Es para que usted también sepa de que hay hermanos en medio de usted y usted mismo para avanzar el reino. Ore constantemente en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si usted está constantemente orando en el Espíritu, la voz de Dios se le será fácil para que usted sepa cuándo va a hablar y cuándo va a callar, cuándo va a demostrar con su vida que Cristo vive en su vida. ¿Me explico? Hermanos, como decía Gigi Ávila, sonría que Dios le ama. Ahora vaya conmigo al Salmo 23:5, porque quiero enseñarle una cosa muy importante. Salmo 23:5, si no lo tiene, yo lo tengo. Dice: el Señor adereza mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis hermanos. No le escucho. Hasta
has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. ¿De qué, hermano? ¿Sabe qué? Vuelvo y digo, ese pasaje el Señor me lo mostraba de esta manera, como le decía el ejemplo anterior del soldado, que va a sentarse a comer, se desarma. ¿Sabe por qué? Como cuando mandó el Señor, el ángel del Señor delante de Israel. Lea otra vez Efesios 6, donde habla de la armadura. ¿Usted ve alguna parte en la espalda, hermano? No, ¿por qué? Porque Él es nuestra retaguardia. Cuando usted se sienta a la mesa como vamos a hacer hoy, hermanos, desármese. Deje de andar pensando quién le va a golpear, quién le va a lastimar. No seamos así en medio de nosotros. Ya debemos de sobrepasar eso. ¿Me entiende? Hay muchas veces el Señor nos tiene que traer a un Getsemaní para entender eso. ¿Me entienden? Por eso el Señor fue al Getsemaní también. ¿Para qué? Vuelvo y digo, la armadura de Dios, para que los discípulos estuvieran orando por Él, para que a lo mejor la cruz fuera más fácil. Pero ¿sabe qué? Como ellos se durmieron, Él dijo, no, Padre, tranquilo, estoy contigo. Muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos que saber de que nuestra vida de oración y de intimidad con Dios no va a depender de nadie más, sino de usted. Déjeme decirle un poquito mi caminar con el Señor. ¿Sabe qué? Alguien muy querida y muy amada en mi corazón me decía, me decía, ¿por qué no tienes amigos? Yo decía, ¿cómo ve eso? Me decía, es que yo no veo que nadie viene a tu casa como un amigo, hablando como hombre, amigo, me decía. Y entonces me preguntaba, me dice, ¿tú me puedes contar quiénes son tus amigos? Porque yo tengo amigos y soy fácil de hacer amigos. Yo le decía, ¿sabes qué? Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, de los amigos. ¿Y sabes qué le digo? Yo le contaba un poquito mi caminar con el Espíritu de Dios cuando Él comenzó a hablarme, a ministrar mi corazón. Es curioso que el hermano mencionaba a Cash Luna, ¿no? Y sabe que hay un ejemplo que él decía, yo busqué al Señor, busqué quién me instruyese y nadie lo quiso hacer. Y hermanos, déjenme decirle, yo escuché un video de él hace muchos años que me incentivó a buscar a Dios. Y él decía, Señor, fui a todos los colegios teólogos y nadie me quería enseñar. Pero en mi pequeña habitación yo puse una silla aquí, puse otro ahí, puse la Biblia encima. Yo dije, Señor, la Biblia va a ser mi manual y tú vas a ser mi maestro. Además vas a ser mi mejor amigo. Y un hombre, una persona que derramaba su corazón, incentivó el mío para buscar a Dios así. Con una pequeña Biblia, Reina Valera, hermanos, que yo no sabía ni pi ni pa, no sabía quién era Abraham, no sabía, pensar que Abraham vivía en el tiempo de Cristo. Yo no sabía nada de nada. No sabía quién era Pablo, no tenía la diferencia de quién era quién. Pero un día, hermanos, la voz del Señor vino por medio, mire cómo Dios le puede hablar por medio hasta de un burro, hermano. Una persona que llegó a insultar mi vida y a menospreciar la vida de mi esposa y el mío, a tal punto que, hermano, sentía las apuñaladas en mi espalda. La misma persona que fue una bendición un día para mi vida. La misma persona del cual yo le compré esa misma Biblia, que hasta el son de hoy está ahí. Y gracias a Dios por esa Biblia. ¿Sabe por qué? Porque aprendí a conocer a Dios por medio de la Escritura. Una persona que me dijo una palabra profética así, me dice, el Señor me dice, mire, hoy usted me ve sin lentes porque esa misma persona oró por mí. Por eso le digo, nunca desperdiciemos ni menospreciemos a nadie en esta vida. La persona que oró por mí me dijo, el Señor hoy lo sana, hermano Jeffrey, en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo recibí sanidad. El Señor me hablaba también y le estoy contando un poquito mi testimonio de cómo uno debe de desarmarse en la presencia de Dios, aun cuando tiene el enemigo muchas veces en su propia casa. Esa persona, sin decir su nombre, esa persona, hermano, usted no se imagina las palabras que yo después escuché que esa persona habló hacia mi vida. Yo le serví, no le estoy contando por querer contarle mis cosas, pero yo le serví con mucho amor. Y le tuve mucho amor y le tengo mucho amor, pero por cierto tiempo perdí el amor hacia esa persona. ¿Me entiende? Y un día el Señor me dijo, cuando aprendas a perdonar, aprenderás a amar. Y eso tuve que hacer, hermano. Y yo dije, Señor, el día que yo pueda ver a esa persona y no tenerle, con perdón suyo, asco de verle la cara,
aprenderé, entenderé que he aprendido a amar. Y en mera pandemia, hermano, pasó eso. Estábamos yendo cuando vino un hermano que invitó al hermano Mike, y hasta hoy le estoy contando este testimonio. Hermano, ahí por Benicalap, y de repente me encuentro a esa persona de frente y no había manera de escapar. Yo quería correrme a la acera de enfrente. Pero ahí aprendí, hermano, a verle en la cara y darle 2 besos. Testigo mi esposa. ¿Sabe qué? Y aprendí que en ese momento yo supe lo que es el perdón del Señor. Supe lo que es bajar mi escudo. Supe lo que es no sacar la espada y penetrarle. Y digo, no, Señor, que discierna hasta lo más profundo de los tuétanos. Pero el Señor me dijo, no, aprende a amar como yo te amo. Usted tiene que aprender, y yo tenemos que aprender a amar, hermanos. ¿Sabe qué? Muchas veces el Señor me decía, gente así son como cuando yo en mi cocina muchas veces cojo dos cuchillos y los froto el uno con otro. Hierro afila a hierro. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Eso muchas veces crea las disfuncionalidades entre hermanos. Yo le decía a alguien el otro día, uno necesita del cuerpo de Cristo, porque si no, uno simplemente es como un brazo tendido por otro lado, una pierna tendida por ahí. Necesitamos estar en unidad, en amor, en mansedumbre, caminar juntos de la mano, no mirando en nuestras espaldas. ¿Sabe por qué? Porque así como ustedes están sentados ahí, el que está detrás de ustedes está cuidando su espalda. Si verdaderamente hemos aprendido a amar. Y no que yo lo haya logrado, lo intento todos los días. ¿Me entiende? Lo intento todos los días. Le animo a que lo intente. Quiero que me acompañen ahora a 2 Samuel, capítulo 11, verso 8. Vamos a leer hasta el 11. Dice así: después dijo David a Urías, déjeme enseñarle en la escritura lo que le acabo de hablar. Descienda a tu casa y lava tus pies. Ustedes saben quién es Urías, ¿no? Para el que no sabe, después lo investiga. Lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa real, le fue enviado un presente del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo refirieron a David diciendo, Urías no bajó a su casa, David preguntó a Urías, ¿acaso no has venido de un viaje? ¿Por qué no bajas a tu casa? Escuche bien lo que le dice Urías. Un hombre recto, un hombre en ese momento mejor que David. Muchas veces hay hombres, hermanos, en la Biblia que no supieron ser padres, no supieron gobernar en momentos precisos. Y en ese momento Dios levanta a un Urías para enseñarnos a nosotros cómo ser un verdadero guerrero. Porque David no fue a la guerra cuando correspondía, sino se quedó en su casa a dormir. Cuando usted se queda en su casa a dormir y no presta voz a Dios y no manda a otro en su lugar, ahí es donde usted tiene que estar armado hasta los dientes. Pero ahí es donde usted decide, no, Señor, me voy a desarmar, voy a pasearme por el terrado y voy a mirar la hermosura que hay por ahí. Distracciones, móviles, como decía el hermano, muchas cosas. Y dice, y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá permanecen en tiendas, y mi señor Joab con los siervos de mi señor acampan a campo abierto, o sea, están en guerra. Y yo he de ir a mi casa a comer y a beber y a acostarme con mi mujer. Le dice, por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Un hombre que sabía que no era tiempo de desarmarse. Discernimiento. Se lo digo otra vez, discernimiento. ¿Cuándo, hermano, está en batalla y cuándo estar en un momento de descanso? Y no porque está, y vuelvo y digo, creo que este mensaje está, hay partes que usted ya debe tenerlo claro. No porque usted esté descansando físicamente en su casa, quiere decir que pues ahí se deja irse, ¿no? Se deja vivir la gran vida. Vayan conmigo a 1 Corintios 11, verso 27. Dice, de manera que cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor.
Estamos hablando aquí donde Pablo está hablando de la instauración de la Santa Cena, pero sabe que muchas veces, yo recuerdo, el Señor me estaba hablando mucho de cosas que yo he hablado antes. Y yo recuerdo que una vez se me dio el privilegio, antes de seguir leyendo, de hacer la Santa Cena en un lugar, en una congregación donde nosotros íbamos. Yo siempre miraba que la gente hablaba de que hay que bendecir el pan, el vino, que es el cuerpo del Señor, pero nunca llegaban a estos versículos. Jamás hablaban de este versículo, que es muy importante. Cuando usted, mírese a su derecha, a su izquierda y mírese hacia atrás si quiere. Esas personas deberían de ser sus hermanos. Deberíamos de reconocernos quiénes somos en la presencia del Señor. Deberíamos de no ver a la hermana aquí a mi lado. Ay, de verdad, esta hermana que mal me cae, de verdad. Pero por aparentar delante de usted le voy a sonreír. No, hermanos. Tenemos que tener claro quiénes somos y quién por discernimiento es el que se sienta a nuestro lado. Dice el verso 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que coma y beba sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. ¿Me entiende? Qué importante, hermano, es comer del Señor, pero muy importante también es distinguir quién es parte de ese cuerpo. ¿Acaso? Y usted va a decir, bueno, hermano, usted está fuera de todo lo que se ha estado hablando en estas semanas. No estoy fuera. ¿Sabe por qué? Porque estoy hablando de la luz de Cristo que nos ilumina para saber quiénes somos, para saber a dónde vamos y para entender quién es cada uno en la funcionalidad que Dios le llamó a hacer. Muchas veces es como que si yo le entrego un millón de euros a mi hija, ¿qué va a hacer con él? No va a saber, se va a comer con un montón de chuches. O todos los muñecos habidos por haber, ¿me entiende? Pero cuando Dios lo llama, Dios le da propósito. Yo le quiero comentar por un momento. El otro día, el Señor me daba un sueño que yo le decía a mi esposa, yo no he tenido uno así en años, que daba terrores, hermano. No le voy a contar todo, solamente le voy a dar pinceladas y me decía, la iglesia del Señor está en un momento, hablando de términos muy generales, está muy distraída, está muy ensimismada, si esa es una palabra por sí mismo, y están muy enfocados en, me decía así, 3 cosas específicas: propósito, llamamiento y destino. Propósito, llamamiento y destino. Y eso los deslumbra. En vez de ser hijos que sepan venir a mis pies. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No sé si me entiende. Parece que estoy hablando a la gente de fuera y no a mis hermanos aquí presentes. Es muy importante, hermano, que esas cosas son importantes para su vida, para su caminar en el Señor. Pero mucho más importante que todo eso es el Señor, el dador del propósito, destino, ¿me entiende? Y funcionalidad. Es Él, hermanos. Si Dios me dice, yo quisiera que alguien me tomara en serio muchas veces. Yo sé que mucha gente no me toma en serio por muchas cosas. Yo lo sé, hermano, no me lo tiene que decir. No crea que no lo entiendo. Pero yo quisiera que tomaran esto en serio. Si el día de mañana el Señor le dijera a usted que no haga nada más, yo quisiera ver si de verdad lo cumple. Si usted dice, ay, Señor, cuánto lo amo, Señor, y usted le llora su corazón a Dios, y usted le dice, yo voy a serte obediente, pero ¿qué tal le dice? Y le da un solo mensaje, como un profeta joven del Antiguo Testamento. Y él, mire, él por ser profeta, ¿sabe qué pasó? Dijo, yo voy a ser como el otro profeta vino y le habló, y no obedeció la voz de Dios. ¿Qué le pasó a ese joven profeta? Lo mató el Señor. Yo no quiero que Dios me mande a que me corte la vida. Yo quisiera que alguien de verdad tomara eso. ¿Qué tal si lo que Dios le llama a usted hoy en día, hermano y hermana, es a vivir una vida consagrada delante del Espíritu de Dios y que esa sea el evangelio de Dios que usted, en vez de predicar, usted va a vivir y demostrarlo? Quisiera que alguien se tomara eso en serio. Más que propósito, destino y funcionalidad o ministerio o llamamiento, como usted lo quiera llamar. Ojo, no es que no sea importante, pero primero, hermanos, tenemos que vivir una vida consagrada para Dios, entender. ¿Y sabe cómo uno logra eso? Como lo que se ha estado hablando en esta última semana, habitando, ¿en dónde? No le escucho, ¿en qué? En luz. Si usted habita en luz, no hay tiniebla en sus adentros.
No hay tinieblas que nos pueda agarrar. ¿Me entiende? Yo escuchaba a un siervo decir el otro día, si apagamos todas estas luces, cerramos la persiana y bajamos la puerta, aquí se queda en tinieblas. Pero una pequeña luz de esta ilumina más, consume más las tinieblas, que lo que la tiniebla puede consumir esto encendido aquí. ¿Quién he de ser yo en los lugares más tenebrosos? Ser una antorcha encendida para el Señor. ¿Por qué cree que Dios estaba hablando tanto de luz? Pero yo no puedo hacer luz, hermanos, si yo no habito 24/7 delante y en presencia del Altísimo. No puedo hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque me convierto en un Satanás. Ojo lo que le estoy diciendo. ¿Cómo cree que él se llamó Luzbel? Pero ¿qué pasó con él? Él ya no tiene la luz que él desea. Se presenta a sí mismo como ángel de luz. Pero no hay. Él es como una luna. Nosotros hemos de ser como lunas. Mire, hasta vuelve el tema de Cash Luna. Tenemos que ser como lunas. Uno que emite una luz, no de sí mismo, sino de la fuente de luz que es Cristo. Él es nuestra luz. Él es nuestra justicia. Y si yo quiero reflejarlo a Él, entonces yo seré una fuente de luz. Mire cuál es el efecto de la luna sobre la tierra. Así ha de ser nuestra vida dando ese efecto, cambiando las mareas. Ojo con eso, el que es rápido lo pilla. Cambiando las mareas, cambiando las estaciones, afectando la vida misma. Pero como usted quiere serle el sol y no la luna, ahí está el problema. Sí, somos llamados a ser luz, pero somos llamados primeramente a ser hijos. Quiero que lea conmigo rápidamente para enseñarle. Un hombre recto y justo. Vaya rápido a Romanos 1:1. Dice así, le leo en la Biblia América, dice Pablo, escuche bien, ¿cuál es su llamado? Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Un ejemplo bien claro que no se presenta como megapóstol, el que puso el fundamento. No dijo, yo soy el perito arquitecto cuando él va a Roma. No, él dijo, yo soy Pablo, yo soy un siervo, soy llamado a ser apóstol. Pero mi título es como el médico. ¿Sabe cómo se presentan los médicos? En Estados Unidos hasta la matrícula del coche pone MD, que quiere decir que tienen lugares privilegiados. Aquí, hermanos, nosotros debemos de siempre ser conscientes de que mi nombre es la identidad, o debería erradicar mi identidad dada del Padre en mi nombre, en mi vida, en mi actitud, en todo. ¿Me comprenden? Ahora vayamos a Segunda de Crónicas. Estamos entrando ya, eso es la introducción. Segunda de Crónicas 26. Quiero leerle la vida un poquito de este rey. Importante para ver algo en nuestras vidas y analizarnos conforme a su vida. Vamos a leer varios versículos aquí. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, e hicieron que reinara en lugar de su padre Amasías. Escuche bien. Él reconstruyó Elot y reconstruyó y la restituyó a Judá después de que el rey durmiera con sus padres. ¿Dónde durmió el rey? Ok, importante que tenga eso presente. Uzías era de 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto a los ojos de Yahvé, conforme a todo lo que había hecho su padre Amasías. Importantísimo que usted viva en la presencia y haga lo que Dios le dice para que sus hijos, nuestros hijos, sigan ese camino. ¿No dice la palabra que instruyamos a nuestros hijos para que el día de mañana no se aparten? ¿O no? Dice 5, y persistió en buscar a Elohim en los días de Zacarías, entendido en visiones de Elohim, y en los días en que buscó a Yahvé, a Elohim, lo hizo, ¿qué? Prosperar. Escuche bien. Y salió, pero ¿sabe qué? El secreto es buscar al Señor para que Él prospere, porque prosperó su alma. Dice, y salió a combatir contra los filisteos y los derribó. Derribó el muro de Gad y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos, y a Elohim ayudó
lo ayudó contra los filisteos y contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas y los amonitas pagaron tributo a Uzías. Escuche bien, todo esto es muy importante. Y su fama se extendió hasta la entrada de Egipto, pues se había hecho sumamente fuerte. Importante, hermano, vaya leyendo con entendimiento. Asimismo, Uzías edificó torres en Jerusalén, junto a las puertas de la esquina y en la entrada del valle, y en el ángulo entrante del muro, y las fortificó. Todo esto es muy bueno. Ahora escuche, también edificó torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues tenía numerosos ganados, tanto en la Céfela como en la planicie. Poseía además labriegos y viñedos en los montes y en las regiones fértiles, pues amaba la agricultura. Todo está hablando de la prosperidad de él por una sola cosa, que buscó al Señor. Estamos hablando de todo lo bueno de Uzías. Vamos a llegar a su culminación. Uzías tuvo un ejército de guerreros que salían a la guerra por escuadrones. Escuche bien, según el recuento que hacía el escriba Jehiel y Amasías, el magistrado, bajo la dirección de Ananías, uno de los príncipes del rey. El número total de jefes de casa paternas, hombres de valor, escuche bien, estaba rodeado de hombres de valor, eran 2,600, bajo los cuales había un ejército de 306,500 poderosos guerreros para ayudar al rey contra el enemigo. Lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros es levantarnos como ejército poderoso. Y Uzías preparó para ellos. Aquí es donde llega, hermano, lo más precioso. Aquí es donde usted debe agarrarse de su silla y no dejar la Biblia. Escúcheme bien. Dice, verso 14. Uzías preparó para ellos, para todo el ejército. Escuche bien. Escudo, lanza, yelmos, corazas, arcos, así como ondas para tirar piedras. Importante eso. ¿Por qué? Mire, cuando este rey armó a su ejército, va a ver qué pasa ahora. Escuche bien. A mí me emociona esto, yo no sé si a usted. Dice, 15, e hizo en Jerusalén artefactos, escuche en el ingenio de Dios, inventados por hombres ingeniosos. Yo le dije al Señor, dame esa unción, Señor. Déjame ser un hombre ingenioso para inventar cosas, no para amansar mi bolsillo, sino para amansar el reino. Dice, para lanzar flechas y grandes piedras, pero yo no quiero herir a nadie. Y fueron empleados sobre las torres y sobre las esquinas. Y su fama, escuche bien otra vez, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta que llegó a ser fuerte. Escuche, tremendo esto a mí me dejó loco. Sin embargo, cuando empieza ahí, esa palabra, aquí hay un problema. Sin embargo, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse y fue infiel a Yahvé su Elohim, pues llegó a entrar en la casa de Yahvé para quemar incienso sobre el altar de incienso. Escuche bien, hay un problema muy serio con este rey. Y es que muchas veces nosotros llegamos a ser un Uzías. Nuestro inicio es fiel al Señor. Precioso, me rindo a Él, Señor. Gracias por tu sabiduría. Gracias por tus riquezas financieras. Gracias por enriquecer mi alma y hacerme prosperar. Pero hay un problema muchas veces, que las muchas riquezas tuercen nuestro corazón. La mucha, ¿cómo le diría yo? El mucho hábito, ¿cómo quiero escoger mis palabras adecuadamente? Cuando yo me creo especial para Dios, comienza mi corazón a torcerse. Cuando yo creo que tengo los mejores dones, las mejores profecías, el mejor don de sanidad, la mejor danza, si usted quiere, los mejores colores, los mejores vestidos, todo lo que usted quiera, llene todos los vacíos en esa línea ahí. Ahí soy la favorita de Dios. Soy la princesa, el príncipe real de Dios. ¿Sabe qué pasa? Comienza un declive en mi corazón. Porque Dios,
o sea, sutil, muy sutilmente, ¿sabe lo que pasa? Viene la serpientica de Génesis y le dice, así que Dios dijo. O sea, comienza a sembrarle una semilla torcida en su corazón. Acuérdate, especial. No, mira, no quiero decir nombres porque de repente se ofenden conmigo. Jeffrey, mira, tú eres el siervo de Dios. Mira lo que acaba de pasar aquí, todo un mundo quebrantado en el suelo. ¡Wow! ¡Qué preciosa y poderosa unción! Ahora ve a la calle y evangeliza toda Valencia. Poderoso Dios, poderoso siervo. Sí, tú llevas la unción del Altísimo. Tremenda equivocación cuando viene el enemigo y sutilmente te dice, mira, tú tienes el poder, tú eres el ungido. ¿Qué Mike ni qué siervo viene por ahí? ¿Qué? Déjese de cuento. No, él es un hermano. Tú eres el ungido, ojo. Tú tienes la voz poderosa para traer y bajar los serafines, los ángeles. Y hasta como dice, y escucha, y ojo, le puedo decir esto, acuérdate de lo que dice Mateo. Señor, venga a tu reino, pues tú tienes las llaves del reino, baja el reino aquí ahora. Tremenda equivocación. Mire lo que pasó con Usías. ¿Qué hizo? Yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el ungido del Señor. Yo soy el rey de Israel. David es mi padre. Yo puedo entrar ahí como David y ofrecer incienso cuando nunca Dios le dijo eso. Ojo con eso, hermano. Sepa discernir quién Dios delega para tal cosa y qué Dios le delegó a usted de hacer. A lo mejor en este momento, y no digo, ojo, escúcheme bien, lo que le estoy diciendo, no estoy diciendo que usted no tenga propósito, llamamiento, ni unción, pero en este momento a lo mejor Dios le llama para que usted esté ahí aprendiendo, que usted esté ahí como una esponja, como nuestros niños que andan por aquí correteando, esponjitas para Dios, para tomar todo el ungüento de Dios y en momentos específicos cuando Él dice, ve, ahí es donde usted va, ¿me siguen? Amén. Creo que están despiertos. Dice, sin embargo, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse y fue infiel a Yahvé su Elohim. Imagínese eso. Muchas veces podemos caer en eso. Pero escuche, dice el 17, tras él entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes de Yahvé, hombres de valor. Hombres de valor. ¿Quién se acuerda de esa canción de un hermano por ahí de Latinoamérica que siempre es la canción que se cantaba cuando hacían retiros de hombres, hombres de valor? Pero claro, ¿qué es lo que quiere Dios hoy en este día? Hombres, mujeres, niños, niñas de valor, personas que sepamos confrontar aún cuando nosotros nos estamos equivocando. No cuando usted va al retiro y canta las cancioncitas, no, eso es para ahí, pero cuando usted va a caminar en valor 24/7, ¿cuándo usted va a saber cuándo desarmarse? ¿Cuándo usted va a saber sentarse a la mesa y dejar que Dios le ministre? ¿Cuándo va a saber que cuando es ir y ministrar a otros? ¿Cuándo va a reconocer cuándo es el momento de adorar a Dios y darle todo? O cuándo es el momento de prestar atención y dejar que Dios sea el que derrame y llene su copa hasta rebosarlo. Discernimiento de espíritu, hermano, y discernimiento de los tiempos. ¿O es que acaso cuando usted mira afuera, como le dijo el Señor, ustedes saben levantarse, mirar cuando está subiendo el sol y el día está rojo y dicen, este día va a ser calor, pero no supieron reconocer al Cristo de la gloria que habitaba en medio de ellos y perdieron la oportunidad? Tuvo que venir ese reconocimiento cuando se partió el velo, cuando tembló la tierra y cuando murió Cristo en la cruz, pero no cuando caminaban en medio de ellos. ¿Sabe por qué? Yo me lo aplico eso a mí. Aplíqueselo a usted. Ay, porque como este hermano es de una islica ahí, una islitita ahí, que nadie lo quiso, ni sus presidentes por muchos años quisieron esa isla. Nunca terminaron las calles hasta hace pocos años atrás. Él que es el último de su casa, usted que es la última o el último de su casa, ¿quién lo reconoce? Uy, mira cómo te has desperdiciado, cómo te has despreciado tu papá, tu mamá, el perro, el gato, la gallina. Tú no eres nadie para nada. Acuérdate, tú no significas nada, tú no eres nadie en esta vida. Lo que le dice el enemigo y lo convence de tal manera que usted dice, amén, gloria a Dios. Pero Dios le dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. He visto que tú me complaces. Pero ¿sabe cuándo? Cuando usted muere cada día, muriendo, poniéndose bajo el río del Espíritu de Dios, hermanos. ¿Dónde vino la voz de Dios hacia al Señor?
Cuando Él se metió bajo las aguas y subió, o sea, mostrándonos imaginativamente cuando nosotros nos bautizamos y muero a mí yo, y muero al viejo hombre, muero a la vieja mujer, ¿me entienden? Y nace el Espíritu de Dios y viene y desciende sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacernos, para mandarnos, no a Jerusalén gloriosa, no, al desierto. Entonces mucha gente, se queja, yo quiero, hermana, yo quiero ir a lugares preciosos. Y le dice el Espíritu de Dios, sí, pero para procesarte, vamos al desierto, vamos a pasar tiempo solos, vamos a que tú conozcas quién soy yo. Mire la vida de Pablo, mire la vida de los apóstoles, mire la vida de Cristo mismo. No vayamos más lejos, a nuestra medida que es Cristo, 40 días al desierto. Y usted no aguanta un día pasando un día caluroso. No aguanta sentándose aprendiendo. No aguanta cuando los siervos de Dios que el Señor ha levantado aquí le llama la atención. No, este desierto, 40 días, 40 años dando vuelta al monte ese. No, Señor, ¿será que tú elegiste a Moisés? O de repente nos alzamos como un Coré. A ese no le gusta, ¿verdad? Muchas veces nos alzamos contra el ungido de Dios. Porque no entiendo el propósito. ¿Qué tal, hermano? Imagínese eso conmigo, no está en la palabra, pero imagínese esto conmigo por un momento. ¿Qué tal un Coré obedeciendo a un Moisés, llegando a ser siervos tremendos en el día que el Señor tenía preparado para ellos? ¿Pero qué les pasó? ¿Qué les pasó? Nadie sabe. Bueno, le abrió la tierra y se les cerró encima. ¿Por qué? Porque se levantaron contra el ungido del Señor. Déjenme darle un secreto. Aquí delante del hermano que está aquí presente. Yo sé que a él no le gusta que yo le utilice a él como ejemplo, pero déjeme decirle algo. Cuando yo vine a Comunidad del Espíritu, la palabra fue dura para mí, que el Señor me dijo. Me dijo así, y le puedo ir y enseñar en el río. ¿A dónde me lo dijo? Me dijo, el día que tú vengas aquí y estás dispuesto a querer conocerme, a querer caminar en mis propósitos, si ese hombre que está allá atrás, que usted lo ve, le dice, salta por la ventana, salte. ¿Sabe por qué? Porque por su palabra, yo te digo algo, a mí me dijo el Señor, si Él te dice que salta, salta, eso es obediencia. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que Él está tan conectado conmigo que tienen que haber ángeles afuera de esa ventana para agarrarte. Hermano, esa es la obediencia con la cual yo vine acá. Le hago una pregunta a cada uno sentado ahí viéndome en la cara, a lo mejor con cara de limón. ¿Cuál es la obediencia que usted le debe al ungido del Señor? Y no lo estoy enalteciendo, estoy poniéndole en un lugar de honra. Cuando yo me siento, hermano, déjeme decirle algo, un secreto, por si usted ni él lo sabe. Cuando yo me siento con ese hermano que está allá atrás, ¿sabe cuál es mi corazón? Se lo digo. Aunque sea una conversación casual, ¿qué es lo que Dios me va a decir? Yo soy así, hermanos, y se lo digo. ¿Y sabe de dónde lo aprendí? De él mismo. Un día él lo dijo. Siempre que yo he hablado con mi autoridad, yo estoy dispuesto a oír cuál es la corrección de Dios para mi vida. Yo en una conversación casual, yo lo veo serio o no serio, sonriente o no sonriente. ¿Cuál es la palabra que Dios tiene para mi vida? Por el hombre que Dios puso para impulsarme a los propósitos de Dios. Ese es mi corazón. Ese debería ser cada uno de nuestros corazones. Hermano, usted no aguantaría a Cristo aquí en la carne ahorita. Cuando le dice a un Simón, aléjate de mí, Satanás. Ni quiera Dios, hermano, que usted le diga eso a una de las personas aquí. Yo mismo, si Él me lo dice, yo creo que nos llama y nos dice, hermano, tenemos que hablar. Y todo el mundo comienza a temblar. ¿Por qué no dicen qué palabra del Señor me va a traer el siervo? ¿Qué palabra de Dios va a sembrar en mi espíritu? ¿Será que me va a decir, hermano Jeffrey, hermana, póngase ahí su nombre, sabe que Dios le llama a hacer algo? Yo he aprendido, hermanos, por medio de los años conociendo a ese precioso hombre de Dios que está allá atrás, cómo conocer más a Dios. ¿Me entiende? Yo sé que usted lo entiende, hermana. ¿Me entiende? Dios nos llama a eso. Dios nos llama a honrar a quien Dios nos ha puesto para servirnos. Nosotros, los que servimos a ustedes, el papel está invertido en su corazón. Nosotros estamos para servirle. Usted siempre piensa que usted está para servirnos a nosotros. Vea qué torcido la iglesia lo tiene. Yo sé que me desvía un poquito de lo que le estoy hablando, pero ahí es donde nosotros nos volvemos como un Usías. Queremos hacer lo que Dios no nos mandó a hacer, fuera del tiempo establecido por Dios. Escúcheme bien. Dice el verso 18,
quienes se plantaron ante el rey Usías, estamos hablando de los sacerdotes, los hombres fuertes, se plantaron ante el rey Usías y le dijeron: oh Usías, no te corresponde a ti, escuche bien, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que están santificados para quemar incienso. Sal del santuario, pues has sido infiel, y esto no te será por honra de parte de Yahvé Elohim. No te será por honra, has sido infiel. Escuche bien, y déjeme decirle esa palabra infiel. El otro día estaba buscando en la palabra, y sabe, hay una palabra que aquí se ha hablado y muchas veces no nos damos cuenta de las derivaciones de las palabras. Y sabe, una de las derivaciones de infiel es Belial. Te lo doy ahí. ¿Sabe quién es Belial, no? ¿Quién sabe quién es Belial? ¿Quién levanta su mano? Gracias. Alguien que me ayude a predicar. Belial, hermanos. Déjeme decirle, ¿quién sabe aquí quién es la mamá de Samuel, el profeta? ¿Quién sabe quién es Elí? ¿Ustedes saben que Elí tomó a Ana por Belial? ¿No me lo cree? Vamos a leerlo. Primera de Samuel. Pero antes de terminar, antes de ir ahí, vaya, búsquelo. Pero yo le quiero terminar esto. Dice, el rey Usías, escúcheme la consecuencia de él. Busque Primera de Samuel. Dice, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa aislada, pues había sido excluido de la casa de Yahvé. Y su hijo Jotam quedó a cargo de la casa real, juzgando al pueblo de la tierra. Lo que le correspondía a Usías terminó haciéndolo su hijo. Volveremos ahí en un momento, pero quiero demostrarle lo importante de esto. Vaya conmigo, le dije, ¿a dónde? ¿A qué capítulo qué? Los que están en el Espíritu. 1:15. 16, 1:16. Dice, no tengas a tu sierva por hija de Belial. Escuche bien, porque de la abundancia de mis congojas y aflicciones he hablado hasta ahora. Ana orando, derramándose delante del Señor, y la tenía por borracha y por hija de Belial. ¿Por hija de quién? Dice la BTX, dice la Biblia Américas, no tengas a tu sierva por mujer indigna. Por mujer indigna. Belial, hermanos. Muchas veces el rey Usías fue un hombre indigno delante del Señor porque hizo lo que no le correspondía. ¿Cómo cree usted cuando hacemos algo que no nos corresponde? ¿Quiere que lea un pasaje para ello? Porque sé que no me están creyendo. Las 10 vírgenes, sensatas e insensatas, no los conozco. A las que no los conozco, cuando le dicen no, o ese otro pasaje, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, hicieron cosas en el nombre del Señor, pero Dios le llamó a hacer eso en ese momento. Quedaron dignos e indignos delante del Señor. ¿Los conoció o no los conoció? ¿Me entienden? Tremendo, hermanos. Ay, este hermano vino a regañarnos hoy. Nos vino a hablar mal hoy. Vaya conmigo a 2 Corintios. Ya voy a terminar para que no se sienta mal. 2 Corintios, capítulo 6, verso 15, dice así. ¿Y qué concordia de Cristo con Belial? O como dice otra versión, aquí déjenme leerlo dice, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Me entiende? Otra manifestación de Belial, creyente e incrédulo. Satanás, ¿me entiende? Deuteronomio 13:13, vaya rápido conmigo. 13:13. En medio de ti han surgido hijos de Belial, que han seducido a los habitantes de su ciudad, diciendo, encaminémonos tras otros dioses que vosotros no conocisteis y sirvámosle. Muchas veces, hermanos, cuando nos centramos en otras cosas a las cuales Dios no nos llamó, nos volvemos hijos de Belial. ¿Me entiende? Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere que seamos hijos de luz.
Si realmente queremos ser llamados hijos de Dios, tenemos que seguir la luz de Cristo, amados. La luz de Cristo. Quiero decirle algo más antes de terminar. Quiero que vayan conmigo a Isaías, capítulo 6. Y quiero decirle que usted se acuerda de lo que le acabo de leer sobre Usías. ¿Cómo terminó sus días? Con lepra. ¿Quién gobernó en su sitio? Su hijo. Pero antes de que él muriera, dice que el hijo ya juzgaba al pueblo. Ahora, déjeme decirle una cosa. Cuando hay un gobierno malo en la tierra, aunque usted es apartado por Dios, siguen los problemas de la tierra. Lo vemos en la vida de Usías. Pero ¿sabe qué? Mire la tremenda cosa que pasa cuando leemos Isaías 6:1. Dice: y aconteció en el año de la muerte del rey Usías que vi a Yahvé sentado sobre un trono alto y sublime y la casa llena de su gloria. Cuando muere un injusto, uno menospreciado por Dios, cuando muere uno que se convierte en un hijo de Belial, uno que quiere hacer lo que le dio la gana, cuando muere él, derrama la unción sobre el pueblo del Señor para que un Isaías pueda ver la gloria de Dios. Cuando muere, hermano, en medio, déjeme decirlo como personal, cuando muere un Usías en mi corazón, ahí es donde nace la gloria de Dios, donde puedo ver claramente. Es donde nace la luz de Cristo en mí, donde nace la luz de Cristo en su vida, para que podamos ver con claridad. Y donde pueda, hermano, si usted sabe quién es Isaías, usted sabe lo tremendo, como Isaías, el libro de Isaías se considera una pequeña Biblia en el Antiguo Testamento. Las tremendas visiones de Isaías. Isaías para mí es un antes y un después. Los primeros 5 capítulos, un Isaías diferente. Pero cuando muere el rey que aún gobernaba como David con Saúl, cuando muere Saúl y comienza a gobernar un David, cambia la nación. Dice, mire, déjeme decirle, si usted sigue leyendo el recuento del hijo de Usías, dice que él fue un hijo recto, fue un buen rey, pero ¿sabe qué? Lo que no pasó con él, que la gente no volvió al Señor porque seguían adorando dioses. Pero cuando muere un Usías, cuando digo él, me refiero a Usías, comienza la gloria de Dios a derramarse. ¿Me entiende? Nace el hijo de Jotán. Y creo que también, si no mal recuerdo, era un buen rey. Pero cuando muere un Usías, ¿me entiende? Comienza una temporada. Aplíqueselo a nuestras vidas. Comienza un nuevo tiempo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué debo de anhelar hoy, hermanos? Para que la luz de Cristo, de la cual estaba hablando el profeta Mike, ¿qué es lo que debe nacer en nosotros? Morir Usías. O mejor dicho, matarlo. Matar ese espíritu, hermano, que nace en nosotros de ser buenos, pero terminamos siendo malos, igual como un Salomón, un Shalom, que se convierte en guerra después, en división, en fraccionamiento del país. ¿Me entiende? Mas nosotros, si habitamos en la presencia de Dios y nos podemos volver un Isaías que ve la gloria de Dios, que ve la unción del Rey.